Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema también muy importante y muy recurrente en nuestra sociedad, que es la procrastinación. Seguramente has escuchado hablar de ella o tal vez seas una persona que tiende a procrastinar y este video puede ayudarte a entender un poco por qué lo haces y cómo ir modificando este hábito. Así que comenzamos. La procrastinación se define como el hábito de aplazar o postergar actividades o situaciones que son importantes y estas se reemplazan por otras que tienen menos importancia o que son más agradables. Esta forma de actuar, si se establece como un hábito, como un patrón de comportamiento, va a traernos muchísimos problemas a nivel laboral, a nivel social, a nivel personal, porque siempre suele estar acompañada de ansiedad, estrés, sentimientos de culpa e incluso rabia hacia nosotros mismos. Todos en algún momento tenemos esta tendencia a procrastinar alguna actividad o alguna situación que consideramos que tiene muchísima carga, estrés, básicamente, que nos genera estrés, que nos puede requerir un esfuerzo, que tenemos miedo de afrontar y podemos postergarlo. Pero como te decía, el problema es cuando esto se vuelve un hábito y estamos siempre postergando y postergando las cosas que realmente son importantes. La procrastinación realmente es una respuesta natural del ser humano porque nosotros tendemos a evitar todo lo que es desagradable y a evitar todas las sensaciones negativas o emociones negativas que nos puede producir una tarea cuando no es del todo placentera. La parte de nuestro cerebro, la parte que es la emocional, la emotiva, la más rápida y la más enérgica o visceral, por decirlo de una manera, puede detenerse al hallar que no hay una satisfacción más inmediata al realizar esta tarea. En cambio, nuestra parte mental, que es más reflexiva, que piensa y que analiza, es más lenta y es la que reflexiona sobre el futuro y a dónde podemos llegar. Entonces, podríamos entender la procrastinación como el resultado entre la lucha de lo que es esa recompensa más inmediata que busca nuestro cerebro, más emocional, pero que requiere muchísima más dedicación, tiempo y esfuerzo, siendo este relegado y no atendido, dado que no recibimos esa recompensa inmediata. Los estudios han comprobado que las personas que tienen una mayor tendencia a procrastinar suelen ser personas que buscan gratificaciones de manera más inmediata y no suelen valorar las consecuencias a largo plazo. Entonces, la procrastinación está presente en la vida de muchísimas personas y es cuando sabemos que tenemos que hacer algo importante, algo que nos va a generar un resultado, pero a corto plazo no, sino a mediano o a largo plazo, y como eso va a tardar, el cerebro emocional se paraliza. Entonces empezamos a darnos las justificaciones para esa procrastinación. Es que no tengo tiempo, es que ahora no tengo ganas, es que ahora tengo que hacer otra cosa y vamos aplazando y aplazando, pero a su vez nos vamos sintiendo bastante mal porque sabemos que no estamos atendiendo a algo que debemos atender, ¿no? Esa parte racional que tiene una expectativa o que tiene unos planes de futuro y que esto que estás postergando es necesario para conseguirlos. Entre las causas de la procrastinación nos encontramos con la baja autoestima, los hábitos de autocrítica continuos, la falta de confianza en los propios resultados, el miedo a ser criticado,
puede ser también una tendencia a la autodestrucción, es decir, a sabotearnos a nosotros mismos, por tener que esperar también. Las personas que están acostumbradas, y yo lo escucho mucho en la consulta, es como, no, es que yo funciono mejor bajo presión, ¿no? Entonces espero hasta el último momento porque ahí es donde voy a funcionar mejor. También, por ejemplo, los miedos a los nuevos desafíos, porque la procrastinación se da muchísimas veces cuando es algo que no conozco, algo que no sé si voy a ser capaz de afrontar. Cuando tenemos miedo a la toma de decisiones, también solemos procrastinar. Y cuando no sabemos cómo priorizar y organizarnos adecuadamente. También la existencia de expectativas poco realistas o inalcanzables también nos pueden llevar a la inacción, porque nos paraliza, porque esperamos conseguir algo de manera muy inmediata o muy rápida, o algo a lo que realmente no podemos acceder. Entonces esto también es una causa de la procrastinación. Emociones como el estrés, la ansiedad, la baja tolerancia a la frustración y el aburrimiento, asociados a realizar esa tarea, también el miedo a fracasar o incluso el miedo a tener éxito, el miedo a ese juicio de los demás o a los cambios y a lo desconocido, también suelen ser causas de la procrastinación. Un exceso de planificación y el perfeccionismo también lleva a procrastinar, porque no quiero cometer ningún fallo, quiero hacerlo perfecto, pero no avanzo, me quedo paralizado o paralizada. Los sentimientos de insatisfacción que se experimenten, ya sea en la vida general de la persona o en ciertos ámbitos de la vida, también va a llevar a la persona a procrastinar. Las dificultades de autorregulación emocional, la tendencia a la impulsividad, a querer todo de forma urgente, rápida, es lo que sabotea los intereses a largo plazo. Es decir, cuando no queremos experimentar, pues esa sensación de tenernos que enfrentar a algo que no sabemos si podemos o no, pero en lugar de sentarnos y comenzar poco a poco, pensamos como en el resultado final, queremos que sea inmediato y eso nos lleva a la parálisis. La postergación es una estrategia mediante la cual la persona busca protegerse, ya sea del mismo cambio, del juicio de los demás, de la ansiedad asociada a la situación, y con ese objetivo la alternativa para esta postergación es la inmovilización, que en ocasiones, y si no en casi todas las ocasiones, lo que genera es malestar y sufrimiento porque no queremos realizar esa tarea. El miedo al fracaso también influye muchísimo en la procrastinación. Es como, si lo hago mal, mejor no lo hago. Para no hacerlo bien, prefiero no hacerlo. Estos son pensamientos que subyacen a la mente del procrastinador y por lo general se debe, como os decía antes, a una baja autoestima y a una baja tolerancia a la frustración. La frustración, en este caso, suele darse en las tareas a las que la persona debe enfrentarse que no le resultan atractivas, útiles o necesarias, es decir, tareas que hay que hacer, que tenemos que completar, pero que no son gratificantes. Independientemente de que estemos obligados o no, muchas veces procrastinamos incluso cuando nosotros hemos elegido algo. Se produce también en las personas que solo se dejan llevar por, digamos, cuando se sienten lo suficientemente motivados. Entonces, muchísimas personas que procrastinan es como, no, es que ya cuando yo me tenga ganas me voy a sentar y lo voy a hacer. Es que ahora no me encuentro motivado, entonces ya en otro momento. Y cuando te quieres dar cuenta, pasan y pasan los días. Es decir, la motivación es importante porque es una energía que nos impulsa, y cuando estamos motivados, pues evidentemente las cosas las realizamos de una manera muchísimo más fácil, por decirlo de una manera. Pero
cuando tenemos que hacer tareas que es a largo plazo, que van a generar un resultado, debemos incluso hacerlas aun cuando no nos sintamos motivados. Esto es bastante importante, no siempre hay que estar motivados, es difícil estar todo el tiempo con la misma motivación. Entonces, ante esa falta de motivación, lo que debemos utilizar es la determinación y la fuerza de voluntad. Es decir, aunque no tengo ganas, me siento y hago esto y lucho contra esa necesidad de recompensa inmediata o con esa sensación de pereza o de lo que sea que estamos teniendo que nos está impidiendo hacer lo que tenemos que hacer. Otra causa es la indecisión, es decir, la dificultad para tomar decisiones. La persona que tiende a procrastinar, lo que pasa es que como busca un resultado perfecto, empieza a dar vueltas de cómo afrontar la tarea de la manera más adecuada. Entonces se quedan como perdidos en, bueno, podría hacer esto, podría hacer lo otro, esto sí, esto no, vuelven una y otra vez y en lugar de sentarse y comenzar a realizarla, van como en una toma de decisiones continua, donde un día quieren una cosa, otro día piensan otra, llevando a una gran parálisis. La mala gestión del tiempo también es otra causa por la que las personas tienden a procrastinar. La persona no rehuye, digamos en este caso, de la tarea, pero la deja para el último momento, cuando ya no le queda más remedio que hacerla. ¿Qué pasa? El resultado suele coincidir con el hecho de hacer algo tarde, mal y arrastras. Es decir, aunque las personas que tienden a dejar todo para el último momento y creen que son mucho más eficientes con esa presión, no se dan cuenta que ese estrés que han mantenido durante todo el tiempo que has tenido la tarea en la cabeza, más la presión de tener que hacerlo, al final te va a llevar a tener resultados peores, aunque creas que no es así, aunque creas que consigues los objetivos. Si lo has conseguido haciéndolo en último momento, si tal vez hubieras ido haciéndolo con el tiempo, seguramente tu trabajo o lo que procrastinaste hubiera quedado muchísimo mejor. Como puedes ver, las causas para procrastinar pueden ser muy variadas y si tú sufres de esto, pues lo que debes mirar es qué es lo que a ti te está impidiendo realizar este tipo de tareas a largo plazo y está paralizando que puedas avanzar en tu vida y sentirte mejor contigo mismo o contigo misma. Hay unos pensamientos que son bastante frecuentes al resistirnos a este tipo de desafíos, es decir, a lo que procrastinamos. Algunos mensajes son como cualquier tarea que haga debe resultarme fácil y que no suponga ningún esfuerzo, o tengo que ser perfecto, tengo que ser perfecta, es más seguro no hacer nada que asumir riesgos, si las cosas no se hacen bien, mejor no se hacen, si lo hago bien esta vez, siempre tendré que hacerlo bien. El cumplir las normas de otra persona implica dejar de tener el control. Si me muestro como soy, no voy a gustarle a la gente. Es decir, los pensamientos suelen surgir para justificar por qué estamos procrastinando, pero al final es un miedo a tener que esforzarnos, a dar lo mejor de nosotros mismos y un miedo a creer que si en algún momento hacemos algo bien, siempre tenemos que hacer todo bien, y esa presión hace que vayamos aplazando nuestro objetivo, esa búsqueda, ¿no?, de la perfección. También las personas que tienden a pensar que las cosas, cuando yo las he elegido y se supone que me gustan, no me debe costar ningún esfuerzo. Esto se ve muchísimo, pues, por ejemplo, en una carrera universitaria. Por más que tú hayas elegido una carrera porque te gusta y te quieres dedicar a ello, no significa que todas las asignaturas que veas durante esa carrera te tengan que gustar.
Entonces tú imagínate que la persona que está haciendo una carrera no le gustan las matemáticas, entonces empieza a no presentarse a todas las asignaturas o a los exámenes o presentar los trabajos que están asociados con esas matemáticas, pues posiblemente la persona no va a terminar la carrera, ¿vale? O se le va a acumular pues toda esa área y al final para cumplir su objetivo pues tendría que hacerla. Entonces debemos entender que todo lo que nosotros queremos hacer, todo tiene sus pros y sus contras, cosas que nos van a motivar más, cosas que nos van a motivar menos. Y como te decía antes, lo que compensa esa falta de motivación, lo que mantiene la perspectiva a largo plazo es la fuerza de voluntad y la determinación. Es entender que para llegar a un objetivo debo pasar por unos pasos que algunos me resultarán agradables, fáciles y sencillos y otros pasos que me costarán más esfuerzo, pero aún así tengo que hacerlo y tengo que seguir adelante. Antes te he comentado un poco que normalmente lo que se dicen las personas cuando procrastinan es como, mira, pues ahora no tengo ganas, lo haré después, voy a realizarlo cuando sienta que es el momento adecuado y al final todo esto lo único que hace es alargar el enfrentar una situación, pero claro, si nosotros alargáramos y estuviéramos tranquilos y no estuviéramos dándole vueltas a eso, pues vale, cada uno sus decisiones. El problema es que eso lo tienes como aquí, como un pendiente, como algo que sabes que no estás haciendo, te mientes a ti mismo o a ti misma diciéndote, bueno, ya lo hago después o todo, pero esa sensación de malestar por no estarlo realizando se mantiene constantemente porque no nos podemos engañar a nosotros mismos, podemos procrastinar todo lo que queramos, pero eso que tenemos que hacer sigue estando presente ahí y no va a desaparecer, con lo cual a veces es mejor intentar enfrentarlo y quitarte ese run, ¿no? Es como si cuando te tienes que tomar un medicamento que sabe muy mal y no estás esperando a ver en qué momento no me va a saber tan mal o cambia el sabor, dices, bueno, venga, va, me lo tomo y ya está, y paso por ese trago. Pues un poco esto es lo que deberíamos hacer para evitar un poco esa procrastinación. Podríamos decir que la procrastinación tiene 3 etapas. Una, que es cuando se comienza a realizar la tarea, es decir, la persona elige como un momento, un tiempo y dispones como de toda tu energía para realizar esto. Pero la segunda etapa es cuando empiezan a aparecer las emociones negativas, ¿vale? Como un mecanismo de defensa que nos ayuda a evitar eso que no nos está generando placer. Entonces, o que nos están imponiendo o que nos genera muchísimo estrés. Y en el momento en que aparecen esas emociones negativas, pasamos a la siguiente etapa, que sería la procrastinación en sí. Es decir, empezamos a evitar todo eso que nos genera estrés o incomodidad. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Pues estoy sentado y empiezo a mirar el teléfono, empiezo a pensar en otras cosas, navego por internet, es decir, cualquier excusa en ese momento ya es buena, ¿vale? Como digo yo, como si pasa una mosca volando. Es decir, la procrastinación son conductas de recompensa para el cerebro, ¿vale? Que se van arraigando y se van volviendo patrones. Entonces me es más agradable ponerme a jugar un rato con el móvil, a estar hablando con alguien, a estar navegando por internet, que enfrentarme a esta situación que me está generando tanta ansiedad. Y luego viene el sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha limitado, se acerca la hora en que yo tengo que hacer esta entrega o haber finalizado esto que estoy procrastinando. Y aparece la culpa, el estrés, la angustia, porque tenemos menos tiempo. Y una vez llegamos a este sentimiento de culpa, como que volvemos a empezar el ciclo. Entonces volvemos a pensar,
volvemos a sentarnos, volvemos a experimentar las emociones negativas, volvemos a procrastinar y así nos quedamos en ese círculo vicioso. La procrastinación no es sinónimo de mala organización del tiempo. Incluso las personas que saben planificarse pueden retrasar sus tareas, ¿vale? Y estas son algunas de las consecuencias. Cuando nosotros nos estresamos, la amígdala, que es una estructura que está en el cerebro y que se encarga de todo nuestro procesamiento emocional, envía una señal de angustia al hipotálamo, otra estructura de nuestro cerebro. Esta área lo que hace es funcionar como un comando que comunica el resto del cuerpo a través del sistema nervioso para que la persona tenga la respuesta o la energía de luchar o de huir. Esta respuesta de lucha o huida es lo que nosotros conocemos como estrés. Entonces puede haber un aumento del ritmo cardíaco, los sentidos se agudizan, se necesita como más oxígeno, se descarga adrenalina y finalmente se libera una hormona que se llama el cortisol para intentar ayudar a recuperar esa energía que hemos perdido en esta respuesta de lucha o huida. ¿Qué es lo que pasa? Que estos altos niveles de cortisol pueden desgastar la capacidad del cerebro para funcionar correctamente. Digamos que se afecta lo que es la sinapsis, es decir, la conexión entre las neuronas en nuestro cerebro y pierde la capacidad como de sociabilidad entre todas estas células. El estrés puede matar células cerebrales y reducir el tamaño de nuestro cerebro. Además tiene un efecto en la contracción de la corteza prefrontal, que es el área del cerebro responsable de la memoria y el aprendizaje. Por eso las personas cuando están estresadas o están bajo estrés les cuesta muchísimo más concentrarse, aprender nuevas tareas o hacer las cosas bien. ¿Entiendes por qué si eres una de esas personas que cree que funcionas mejor al último momento y que los resultados son mejores haciéndolo a último momento, realmente te estás haciendo un daño a tu cerebro? Has aprendido ese hábito, pero no significa que sea algo positivo. El estrés realmente en niveles muy elevados nunca es positivo. En definitiva, el trabajo bajo presión como consecuencia de la procrastinación no es sinónimo de productividad. Simplemente es una respuesta normal al estrés que te genera la presión del último momento. Está comprobado que puedes tener los mismos resultados, incluso mejores, con la planificación, porque puedes hacer las cosas muchísimo mejor y completarlas en un tiempo mucho más gradual y sin ese estrés de más. Entonces, cambia esta creencia. Si eres de las personas que crees que es como mejor funcionas, entiende que has aprendido ello. Y evidentemente, cuando estamos ante el último momento, el cerebro reacciona y conseguimos hacer las cosas, pero el precio es muy alto, aunque no seas consciente de él. Y aunque te he estado hablando y parece que la procrastinación es más de cara como a trabajos y a cosas como de estudio o laborales, las personas tienden a procrastinar en las relaciones, por ejemplo, alargar o evitar tener conversaciones, tienden a procrastinar en la toma de decisiones, dando vueltas una y otra vez a todas esas situaciones. Incluso las personas tienden a procrastinar con el tema de la salud. Muchas veces hay un malestar o tengo que ir a hacerme unos análisis y por el miedo al resultado lo voy dejando y lo voy dejando. Entonces la procrastinación no está presente solamente en lo que diríamos el área laboral o el área de estudiar, sino en todas nuestras áreas se puede ver. O ya empezaré el gimnasio, mañana voy, mañana empiezo a alimentarme mejor, mañana, y cuando te quieres dar cuenta,
han pasado miles de mañana, ¿vale? Pero lo que debes entender es que aunque racionalices por qué lo estás postergando y creas que te estás autoconvenciendo de por qué lo estás procrastinando, el malestar está dentro de ti porque hay una sensación de culpa de no estar haciendo lo que tengo que hacer, y eso es lo que nos afecta tanto. ¿Y qué podemos hacer si somos personas que tendemos a procrastinar? Bien, algo muy importante es identificar cuáles son las situaciones que a ti te llevan a procrastinar. Es decir, qué características tienen las actividades que postergo, me ocurre siempre en las mismas tareas, en qué ámbitos de mi vida se da con mayor frecuencia, qué implica realmente para mí esa actividad, por qué es tan importante, qué emociones están en juego, qué consecuencias puede tener y cómo respondo cuando experimento emociones que son, digamos, desagradables. Es decir, identifica dónde procrastinas, si lo haces en todas tus áreas o cuáles son las áreas en las que principalmente procrastinas. Para poder cambiar algo, primero yo tengo que tener conciencia de qué es lo que tengo que cambiar y identifica por qué lo haces, qué emociones negativas te genera, ¿vale? Con todo esto que hemos hablado, es porque creo que no soy capaz, es porque tengo miedo al fracaso, ¿qué hay detrás de tu procrastinación? ¿Vale? Todos somos diferentes y cada uno podemos procrastinar por diferentes motivos. Recuerda, alguna vez en nuestra vida o varias veces puede que procrastinemos ciertas cosas. El problema es cuando mi vida está llena de procrastinación, por decirlo de alguna manera. Atender también a los pensamientos y a los mensajes que tú mismo o que tú misma te dices ante este tipo de tareas que despiertan emociones que vivimos como desagradables, y cuáles son los comportamientos asociados a este autodiálogo, es decir, de qué manera afectan a tu desempeño, es decir, cómo hablas contigo cuando tienes que enfrentar algo que estás tendiendo a procrastinar, y cómo reaccionas a esos pensamientos y a esas emociones. ¿Qué haces? Como te he estado diciendo a lo largo de este vídeo, una de las mayores causas por las que procrastinamos es porque buscamos una recompensa inmediata y nos cuesta ver como a largo plazo. Entonces, ¿qué suele pasar? Es como, por ejemplo, yo tengo que hacer un trabajo y la persona se ve como no he hecho nada al resultado que tengo que tener, es decir, finalizar ese trabajo. ¿Qué es lo que pasa en las personas que tienden a procrastinar, que quisieran como hacer un salto cuántico y llegar de aquí a aquí en 0, la mejor forma de luchar y de ganar a esa procrastinación es hacer pequeños pasos? Es decir, siéntate, rompe la inercia para que no continúes procrastinando. Es preferible trabajar unos pocos minutos y así se va venciendo la resistencia, ¿vale? Hay personas que es como cuando yo les digo, vale, siéntate, dedícale en una hora específica de tu día a día, siéntate y dedícale 10 minutos a eso que estás procrastinando. Y es como, ya, pero es que para 10 minutos es muy poco. Y es como, vale, pero es peor 0. Entonces, siéntate, aunque sea unos pocos minutos, te darás cuenta cómo a medida que empiezas con pequeños pasos a ir enfrentando esa situación, te darás cuenta de que sí puedes hacerlo, te darás cuenta de que te vas a ir sintiendo muchísimo mejor. Entonces, un recurso bastante útil es, coge eso que te está llevando a procrastinar y divídelo en los pasos más pequeños que puedas, que sean pasos objetivos, incluso que sean medibles, es decir, que puedas ver cómo estás avanzando. Y cada vez que des un paso, reconoce y felicítate por ese paso que has dado. Puedes darte una recompensa. De esta manera compensas
a ese cerebro emocional que busca las recompensas inmediatas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tengo que ir al médico a hacerme una analítica y tengo miedo y lo estoy procrastinando. Vale, ok. Mira, lo primero que voy a hacer es pedir la cita. Ya está. Después de pedir la cita, elijo el día y ese día simplemente me levanto y voy. Porque hay tareas que procrastinamos que requieren muchos pasos, hay otras tareas que requieren menos, ¿vale? Con las tareas del hogar también pasa muchas veces, ¿no? Claro, es que tengo el armario fatal, pero es que organizarlo me va a llevar mucho tiempo, o pretendo ordenar todas las cosas en casa en un día. Es como divide. Si tienes tu casa en cosas que quieres hacer, arreglar más profundamente, pues coges y un día dices, venga, un día me centro en la cocina, otro día me centro en el salón, otro día en una habitación, y así poco a poco, y cuando te quieras dar cuenta, lo has terminado. Pequeños pasos, medibles y objetivos. ¿Te acuerdas que te he dicho que la procrastinación es dejar a un lado una tarea que me genera esfuerzo y me resulta desagradable y la cambio por tareas que me resultan más gratificantes, que no me requieren ningún esfuerzo y que me motivan rápidamente? Entonces, otra estrategia es retrasar esa recompensa, es decir, quita las notificaciones del teléfono móvil o déjalo lejos de ti mientras estás sentado. No contestes el teléfono, no pongas la televisión, es decir, aplaza, di, mira, voy a hacer esto y cuando termine, miro el teléfono. Retrasa esa recompensa. Usualmente respondemos de una manera automática a estos estímulos, es decir, si yo tengo tendencia a procrastinar y estoy en una tarea que me está requiriendo muchísimo esfuerzo y no es gratificante, no puedo tener el teléfono al lado porque en cuanto vea un mensaje, en cuanto vea una notificación, va a ser un impulso inmediato a atender a ello. Entonces, quítate la tentación, déjalo boca abajo, déjalo lejos y cuando ya termine con lo que estoy haciendo, miro mi teléfono. La regla de los 5 minutos más. Después de ya conocer, ¿no?, todo lo que desencadena la procrastinación, puedes estar alerta y cuando aparezca, decirle a tu cerebro que vas a cumplir con eso que estás haciendo 5 minutos más, o voy a hacer 5 párrafos más, o voy a hacer 5 cosillas más, sea lo que sea en lo que estás metido. Esto te va a ayudar a darle continuidad a la tarea y no caer en la procrastinación, ¿vale? Cuando tú te dices esto, voy a hacer estas 5 cosas más, estos 5 minutos más, estos 5 párrafos más, tu cerebro entiende que no debe parar y continúa con la tarea que está haciendo. Es un recurso bastante útil. Otra estrategia que puede ayudarte es háblale a tu cerebro de manera alta y clara. Es decir, mírate al espejo y te dices a ti mismo o a ti misma, mira, tengo que hacer esto, no tengo ganas, pero tengo que hacerlo porque es importante para mí, porque a largo plazo voy a tener esto o porque me voy a sentir mejor. Mándate mensajes claros y habla contigo, porque aunque cuando os digo que hagáis estas cosas es como me siento muy raro o muy rara hablándome así, realmente la persona que procrastina mantiene un diálogo interno continuo. Lo que pasa es como no tengo ganas, qué pereza, no voy a poder, ¿vale? Entonces cambiémoslo por un diálogo que te pueda ayudar y te sirva para motivarte y no necesites que solamente te motiven de fuera. Algo muy importante, prepara el espacio donde te vas a sentar a realizar la tarea. Elimina posibles distracciones en la medida de lo posible. Cualquier cosa que pueda generarte emociones que te lleven a la procrastinación. Esto es bastante importante. Luego,
Gestiona bien tu tiempo, organízate. Yo siempre recomiendo a las personas que tienden a procrastinar que utilicen los horarios. Y esa tarea que tiendes a procrastinar, sea la que sea, la metas en tu horario. Y una vez que esté ahí, que tú dices, por ejemplo, todos los días de 4 a 5 me voy a sentar a hacer esto. Una vez que tú ya lo tienes planificado, no pienses. A las 4 te sientas ahí, como le digo muchas veces a las personas, aunque te quedes mirando el ordenador sin hacer nada, créeme que a los 2 minutos de que ya estés ahí sentado o ahí sentada, vas a empezar a actuar y vas a empezar a hacer. Entonces, organízate, no esperes a tener ganas, mételo en tu rutina, ponlo como algo que hay que hacer, a pesar de las emociones desagradables, a pesar de que tenga miedo y a pesar de que no sea súper gratificante. Y si definitivamente ves que no consigues a través de estas herramientas gestionar adecuadamente para eliminar ese hábito de la procrastinación, siempre puedes pedir ayuda para que te ayudemos en ese proceso y aprendas a no procrastinar, porque te vas a dar cuenta de que se vive muchísimo mejor y estamos muchísimo más en paz con nosotros mismos cuando hacemos frente a lo que tenemos que hacer frente, aunque no tengamos ganas y aunque nos genere miedo y malestar. Aprende a automotivarte. Como te decía, no todo, o mejor dicho, todo lo que hacemos tiene sus cosas buenas, sus cosas negativas, las cosas que nos motivan más y cosas que nos motivan menos. Intenta ver el lado positivo, automotívate. Es decir, vale, ahora no tengo ganas, no sé si voy a poder con esto no me gusta, pero a largo plazo esto me va a generar, mira, con esto puedo aprender. Intenta encontrar algo que motive, intenta encontrar una manera de que sea menos aburrido realizar eso que tienes que realizar. La procrastinación nos aleja de nuestros objetivos, ya que lo único que hace es que pospongamos y pospongamos una y otra vez todo lo que queremos. La procrastinación es buena solo si eres consciente de que estás procrastinando tus obligaciones y lo haces como un ejercicio de reflexión para coger impulso y continuar. Es importante que entiendas que la procrastinación no conduce a la productividad ni a los estallidos de creatividad. Puede que tengas suerte y en 2 o 3 ocasiones este último momento te haya generado buenas consecuencias, pero la procrastinación te va a generar a mediano y a largo plazo consecuencias emocionales bastante importantes, como el arrepentimiento, la frustración, la decepción, la culpa y todo esto de lo que hemos ido hablando a lo largo del vídeo. Si sientes que tu creatividad estalla en último momento, es porque sientes estrés y el estrés resulta muy perjudicial a mediano y a largo plazo. La realidad no es que tu creatividad estalló porque estabas en estrés, sino que la concebiste o apareció como de manera más rápida porque era necesaria. Y lo que hacemos es enseñar a nuestro cerebro a funcionar demasiado rápido. Realmente para tener creatividad no es necesario experimentar episodios de estrés. Esto lo único que hace es que aumenten los niveles de cortisol en tu sistema. Bueno, ahora te dejo este poema de Andrés Castillejo Martín, que siempre sabes que me gusta, para ilustrar un poco el tema del que hemos hablado hoy. El salto. Su mirada perdida en el horizonte. Tanto tiempo perdido, pensó. La vida corría delante de él como una noria, como un tío vivo, siempre de vuelta al mismo sitio. Es hora de pararse, dijo, como quien reza una oración, como quien implora una plegaria.
tantos sueños perdidos, tantas locuras por hacer, tantas promesas incumplidas. ¿Es ahora o nunca? Se acabó. Una curva imprecisa, un remanso en el viaje en el que el tren aminoró su marcha, le dio la ocasión para escapar. Saltó al vacío en una llanura y el tren presuroso siguió impertérrito a su destino pactado. Ahora sería él quien decidiría cuál sería su camino a seguir. Andrés Castillejo Martín. Bueno, espero que te haya gustado. Espero que hayas disfrutado de este vídeo, que si eres una persona que tiende a la procrastinación, te pueda ayudar y te haya dado herramientas que puedan ayudarte en la gestión de este hábito. Recuerda, la procrastinación siempre genera malestar, más malestar incluso que el realizar la misma tarea que estás procrastinando. Así que anímate a poco ir cambiando este hábito. Te darás cuenta de los beneficios que hay en no procrastinar. Muchísimas gracias por haber estado conmigo, por haber compartido este ratito. Como siempre, si crees que puede venirle bien a alguien que conoces, puedes compartirlo y nos vemos en nuestro siguiente video. Gracias.